Bueno, voy a grabar la entrevista nada más para acá. Propósitos de calidad. Ay, ay. Eh, no, está bien. Oye, no, un gusto, carnal. La neta, primero que nada, te agradezco mucho el tiempo que te estás tomando para tener esta entrevista. Yo creo que nos hemos topado por ahí, hemos interseccionado algunas veces, de seguro por mi carnal Keru, pero nunca he Simón. tenido así como el gusto, al menos de mi parte, de platicar contigo y conocerte y conocer los proyectos que traes actualmente. No, no, todo fino. Sí, nos hemos topado por ahí, pero sí, como dicen, no, a lo mejor no hemos entablado plática. Sí, Pero sí, no, sí, muchas gracias, neta. no, no, igual gracias que te intereses en los proyectos que suceden aquí en Juarito. Sí, no, de hecho, o sea, he estado como en contacto con el colectivo de Resiste, Ajá, o por mi team, ¿no? Simón. Pues yo conocí a mi team gracias a mi carnal, Quero, y pues desde entonces, desde que conocí a mi team, pues estaba así como siguiendo el colectivo, pues conozco más o menos como la obra y todo. Pero la verdad nunca he estado en la panadería Resiste y he escuchado mucho, bueno, desde hace mucho tiempo he escuchado sobre la panadería Resiste, pero nunca he tenido la oportunidad pues de ir. De hecho, una de mis grandes amigas, Bere, Ajá. trabaja ahí o trabajaba, no sé, Sí, actualmente. pues ahorita estamos cambiándonos de local, pero sí ha trabajado conmigo por unos años ya, sí. No, y ella me decía, no mames, está bien chingón trabajar aquí. Ajá. O sea, conectaba al arte y la gente que viene, bien interesante. Entonces, no sé si quieras empezar con dando como, no sé, quizá una breve historia acerca de cómo inicia la panadería Resiste. Pues sí, nada, me presento, si quieres para que lo quede ahí. Yo soy Jorge Pérez, George, soy un artista urbano de aquí de la frontera de Ciudad Juárez y soy parte de un colectivo que se llama Resiste, que tenemos un poco más de 20 años de proyecto, ¿no? Aunque no necesariamente todo el tiempo hemos estado juntos haciendo arte en diferentes partes pues no sé, del mundo, ¿no? Pero sí podemos llamar a una secuencia de los 20 años de colectivo, ¿no? Porque seguimos siendo amigos, seguimos siendo ya como una familia, entonces hay proyectos que nos siguen vinculando, ¿no? Y en este caso la panadería Resiste, pues tiene que ver con el colectivo, ¿no? Con el nacimiento de este proyecto artístico, de urbano, de graffiti, de stencil, de sticker. Entonces, pues de ahí viene, bueno, mi proyecto con Resistes. ¿Es un proyecto de colectivo, familiar, personal o es así como colectivo? Bueno, ahorita te acabo de hablar a grandes rasgos de dónde viene mi vínculo con Resiste. Si nos queremos remitir directamente al tema de la panadería, pues ahí tiene que ver un poco la familia, porque yo crecí en una familia donde tienen una panadería que ya tiene como casi, no sé, como 65 años más o menos. Ujú. Y ahí crecí yo, ya en el momento en que me tocó nacer a mí, pues ya la panadería era un poco más consolidada y distribuían mucho pan alrededor en las tiendas de alrededor de la colonia donde vivíamos en Salvarcar. Ujú. Y a mí ya me toca crecer en ese tiempo, ¿no? Y aprender el oficio del pan desde ese tiempo. Pues te hablo de mediados de los 80s, que es cuando yo empiezo a darme cuenta que vivo en una panadería y yo nací en el 80, ¿no? Entonces ahora el, lo que es el proyecto de Panadería Resiste se desprende de esa tradición familiar, Ujú. porque sentía que
tenía el conocimiento sobre el pan ujú, conmigo, pero yo me estaba dedicando al arte, a los murales, a las construcciones de arte, ujú. y tenía un poco olvidado el tema de la tradición del pan. Entonces, de alguna manera, con los viajes que yo tenía con mi colectivo y estábamos pintando en otras ciudades de México, sobre todo porque en ese tiempo todavía no nos tocaba viajar internacionalmente, pero en ese tiempo viajábamos por México. Y cuando estaba en el sur, sobre todo de la República, me daba cuenta que el pan era algo como más fuerte que se da acá en el norte, porque acá tenemos como dos tiempos para el pan. El verano pues no se te antoja tanto, y el invierno pues sí, quieres comerte todo el pan que no vas a comer en el verano, ¿no? Sí, Entonces, cierto. sí, y allá pues era diferente, ¿no? Todo el año hay pan y hay un momento para el pan, porque es como una onda pues del clima. Claro. Y cuando estaba por aquellos lados, yo buscando mi vida como artista y tratando de acomodar exposiciones o vincularme en ese tema, pues estaba ahí de fondo las panaderías, ¿no? Como en el camino a ir a un taller o a ir a un lado. Y cuando pasaba por la vitrina, yo decía, no manches, yo sé hacer ese pan. Y, y a veces, pues también en unos momentos, pues hasta ni traías, como que traías el presupuesto muy limitado, ¿no? Y ya entrabas por uno o dos panes. Claro, Y porque era como para mí algo que me conectaba, ¿no? Con mi familia. claro. Y en esos momentos, andando, viajando sobre todo en el sur de México, pensaba si en algún momento yo podía tener una panadería o abrir una panadería. Y empecé en mis apuntes de dibujos y todo, a anotar que si, qué necesitaría yo si un día podía abrir una panadería, que, con qué empezaría, ¿no? Ujú, Y eso fue por años, ¿no? O sea, no fue de un momento a otro. Entonces, hace 5 años hay la oportunidad de tener un presupuesto para invertir en algo, ¿no? No sabíamos que era panadería, pero pues decidí abrir una panadería independiente de la familia en la que yo crecí. ujú, Y pues bueno, para ubicarnos un poquito en la geografía de Juárez, ujú, la panadería Resiste original nace pues en la casa de mis abuelos, en la panadería de mis abuelos en Salvarca. ujú, Y pues es una zona del sur de la ciudad, muy cerca del puente, el que le llaman el puente Zaragoza o de Isleta. ujú, Ahí está como a unos, digamos, 10 minutos de esa zona ujú. hacia el área de Zaragoza, y ahí, ¿no? Ahí está Salvarcar y ahí está la panadería. Entonces acá estamos más ubicados al centro, ¿no? Más cerca del Santa Fe. Y pues una intención importante para mí era también abrir este espacio nuevo, que ya no era nada más la panadería de mis abuelos, sino un espacio cultural y de arte, y acercarlo más a la zona del centro. O sea, para mí es como una meta así que está, que no es que tenga que hacerlo a fuerza, pero si un día hay la oportunidad, para mí sería algo muy simbólico poner la panadería Resiste en La Juárez. Uy, sí. Ese fue el primer lugar donde busqué locales. Ujú, Y era por todo lo que, pues también con lo que yo crecí, de que La Juárez es un lugar de meramente de cotorreo y de bares, ¿no? ujú, Entonces, llevar un espacio cultural y de arte totalmente a esa zona, ujú. o a que tenga el mismo comercio que tiene el alcohol, ¿no? También, o sea, eso se me hace importante, ¿no? Como que pudiéramos tener acceso a vender el arte ahí a a una mejor, eh, pues sí, a un mejor mercado, ¿no? Claro, Más mercado, ¿no? Porque es una zona comercial.
En ese Claro. caso era un reto, pero no se dio ahí. Ujú, Y buscando espacios, ya cuando se decide abrir la panadería, pues encontramos este lugar donde nos ubicamos por 5 años, ujú, que es la 16 de septiembre, ujú, casi Constitución. ujú. Estamos como a 50 metros de la Constitución y somos vecinos de unos burritos muy famosos ahí Mario. que se llaman el Centenario, Ah, así en la misma acera, ¿no? sí. Entonces ahí nos ubicamos por 5 años. Nos tocó pasar la pandemia, seguir ahí de alguna manera resistiendo, porque el mismo nombre de la panadería salió a relucir, porque fíjate que en la pandemia, Ujú, de pronto cuando recién abrimos, yo sabía que iba a sobrar pan y le dije a mi esposa, vamos a regalar el pan a alguien que tenga que ver con el tema de la migración. Pero todavía no estaba tan grande el tema de la migración aquí, o sea, te estoy hablando del 18, ujú. y fue justo en el momento donde empieza la caravana migrante. Entonces nosotros nos conectamos con un albergue eh, de gente migrante que en ese tiempo no estaba abarrotado, pero alguien de ahí llegó con nosotros, entonces decidimos entregarle el pan cada 2 o 3 días que quedaba, ¿no? Y en buenas condiciones, se pone en una caja y se tapa y se junta y se entrega y está en buena condición. Entonces este albergue de pronto empieza a tener un montón de gente y estuvo bien loco porque primero fue la intención de regalarles el pan porque pues nos sobraba un poco y cuando fue la pandemia, hubo como un proyecto que apoyó a algunos albergues y nos pagaba el pan y nosotros ya ahora le dábamos el pan a los albergues, ya no nada más a uno, sino como a varios albergues que nos hicieron de alguna manera sobrevivir durante la pandemia porque Bien no hubo, pesado. sí, Bien. no hubo mayor como intención de, por ejemplo, la dueña del local Ujú. en la renta, ¿no? Entonces, había que buscar la manera de seguir estando ahí y ya no había la misma dinámica de ciudad que hay cotidianamente. Entonces, fueron, por ejemplo, ese es un ejemplo de a dónde fue a regresar el tema del pan. Claro. Después, todo el tiempo hemos seguido con esa intención dentro del proyecto de la panadería Ujú. y siempre estamos llevando el pan o entregándolo a diferentes proyectos, centros de rehabilitación o otros espacios. Sobre todo, te digo, en algún momento estuvimos muy ligados a temas de la migración porque fue notable en algún momento las llegadas de grupos de Venezuela, de Haití, de Cuba. Claro, Entonces, un movimiento constante. claro. Y ahí también se generó, por ejemplo, que por ahí venían algunas de las preguntas, si a estas personas se les había dado algún respaldo, alguna estancia, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad ahí en el espacio o sea, conmigo trabajaron pues temporalmente, ¿no? Pero personas de Guatemala, de Venezuela, de Cuba, Chingón. sobre todo un poco más de Venezuela y de Haití también, Ah, qué chingón. en diferentes acciones, ¿no? Fueron desde, o sea, por ejemplo, de Venezuela hubo un chavo que me sorprendió porque era más diestro para hacer pan y él estuvo de pronto ahí muy, muy metido en el tema de la cocina y de la atención a la gente que compraba un pan. ¿Tú cre- Pero sí, Perdón, dime. perdón, tocayo, ¿tú crees que eso sea lo que diferencia, no sé, a la panadería Resiste de las otras panaderías que hay, no sé, en Juárez, en la frontera? No sé, está el aspecto como cultural, el aspecto como de ayuda a la comunidad. No sé si el resto de de otras panaderías hagan lo mismo, por ejemplo, que lo que ustedes hacen. Pues tal vez,
directamente a lo mejor no lo del pan, porque puede ser que ellos tengan a alguien a más quien beneficie, Mm. pero en general, o sea, en el tema cultural, porque el espacio de la panadería se pensó como un espacio cultural y de comida, ¿no? De panadería, pero más enfocado a la tradición, no necesariamente la competencia con otras panaderías que venden miles de panes diarios, ¿no? Entonces esto ahora te lo puedo decir porque ya pasaron 5 años y siento que el proyecto ya se fraguó, ¿no? Ajá. Ya tomó una solidez y en este caso sí te puedo decir que está más enfocado a la cultura y al arte y es lo que me mantiene a mí trabajando dentro del proyecto de la panadería y de hacer pan todos los días desde estar pendiente desde la madrugada. La verdad lo que me mantiene ahí es porque sé que puedo soltar todo lo que artísticamente me gusta y compartir con los demás. Sí, Pero si fuera, te lo digo honestamente, si fuera nada más por el trabajo cotidiano de hacer pan, pues ya hubiera, cuando empezó la pandemia hubiera cerrado, la verdad. claro. No Sí, hubiera durado ni 6 meses porque claro, abrimos en una fecha donde en el siguiente año, en marzo, se empezó la cuarentena esta que duró como 2 años, entonces realmente no hubiera sobrevivido si mi intención nada más hubiera sido comercial. claro, Tengo una atención total acerca de la cultura y el arte que está velada ahí en el espacio, o sea, o está más bien muy principal. claro, Y pues el espacio de la panadería también como para darnos una idea, pues es un espacio con mucho arte de personas. Alguna parte del arte que está colgado es algo de lo que yo he coleccionado en mi vida y otro es trabajo que es colección también, pero pues puedes ver artistas locales ahí me han dicho, también. me han dicho que parece hasta como una galería, ¿no? Sí, es una pequeña galería ahí la panadería Ujú. y hay un detalle también que en un lado, justo en la siguiente puerta de local, tengo otro local que es el taller de gráfica, de grabado. Entonces, ahí convive el proyecto de arte con No, el tema de la panadería y la panadería es el escaparate, ¿no? Para mí ahora te digo que tengo 5 años que este proyecto se ha ido desarrollando. Yo o sea, puedo saber que realmente el nicho o el escaparate o lo que le da verdadero valor a lo que estoy haciendo como artista, pues es ese espacio donde se junta todo, ¿no? Pero no tiene que ver directamente nada más con el pan. claro, Ahora sí que nos quedó así casi que, como dicen poéticamente, ¿no? El tema del pan y el arte y la gráfica, que es lo que yo a veces a gente le digo, ¿no? Pues claro, aquí nos quedó, o sea, no lo fuimos a buscar ni a tratar de ser el chef, ni a la escuela de pan, porque ahora está fancy ese rollo. O sea, claro. yo te lo digo honestamente, yo pues sé hacer pan porque pues eso es lo que me enseñaron en mi casa desde niño. No Y el todo, arte lo aprendí por otro lado, sí. sí, no, pero se ve que viene de Cora, del corazón, Ujú. la neta. Oye, oye, carnal, y por ejemplo, ¿de qué manera, no sé, la producción, oigan, no, pues salud, Yo también. Salud, salud, no, Salud, una, te quiero, salud. una pachuca. ¿De qué manera, por ejemplo, la producción de pan ha influenciado en tu arte, ya sea como muralista o como artista urbano? Fíjate que precisamente, bueno, retomando este tema de la panadería y todo, eh, al principio yo, o sea, pensé que había ido a la universidad a aprender el tema del arte, ¿no? Ujú. Y te digo, en estos viajes, en estos movimientos con el colectivo, pues me fui dando cuenta de que había algo muy importante en mi familia que yo había aprendido antes y que no le estaba tomando valor.
Ujú. Entonces empecé a ver como al pan como esculturas, ¿no? Wow. Como piezas que haces y que le llevas un proceso, o sea, el pan es un proceso, pero es un proceso hasta cierto tipo o cierta manera escultórico, o sea, hay que hacer que se eleve el pan y que tenga un volumen, o sea, no es una cosa ahí plana, ¿no? O sea, y tiene colores y tiene formas y luego las formas se van como reproduciendo, ¿no? O sea, Ujú. en las charolas tienes una formación de panes, ¿no? Y Órale. luego cuando tú lo entregas al público, lo entregas como en una, también una estética. Claro. Y eso yo lo, o sea, no lo había como reflexionado, ¿no? Pero siempre he hecho varias piezas de escultura, Ujú. sobre todo con materiales de desecho. O sea, la más importante obra que yo tengo, que hoy precisamente la visité en la mañana, es una que se llama Monumento al Ser Fronterizo y es una escultura con un camión de transporte de esos de Juárez, ¿verdad? Pero que es un camión escolar americano, un Bluebird, de estos gabachos amarillos Ajá. que son reciclados en México, en muchas partes de México y cuando fui a Colombia hace un tiempo vi que también de esos camiones llegan hasta allá, o sea, están en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema del ser fronterizo tiene que ver con el tema del reciclaje, ¿no? Y de la frontera, representar a la frontera de alguna manera con sus materiales. Ujú. Y por eso, para mí, eso engloba el ser fronterizo, ¿no? Pero, te digo, hablando del tema que para mí conecta la panería con, por ejemplo, una escultura de ese formato, ¿no? Ujú. Es el acercamiento con los volúmenes, ¿no? Y con los procesos. Y, y te voy a decir, o sea, un pan es así bien, o sea, mi papá me decía cuando me enseñaba a hacer pan, que decía, no es como las tortillas, ¿no? Que nomás la volteas y ya. No, el pan es otro rollo, es acá cuidarlo y darle su forma y luego ya cuando sale del horno lo adornas también y le pones coco y mermelada y no sé qué, ¿no? Entonces, todo eso es una cuestión estética, ¿no? Y de volúmenes Claro, y ¿no? de proceso, ¿no? Claro, ¿no? Y Y como mencionas, es una pieza artística. sí, sí, o sea, pero en pequeño formato, ¿no? Es un pequeño que también se me hacía ahora algo importante de cuando estás haciendo el pan constantemente. Y no, tú sientes como un logro tu pan cuando sale bonito. O sea, te sale una concha así bonita y la verdad te voy a decir honestamente, yo que hice esa obra del camión, que es una escultura que me tardó 5 años en lograr, pues no hay tanta diferencia de qué bonito se siente cuando te sale un pan o cuando tú cocinas en tu casa y haces una buena comidita que le pusiste el entusiasmo, o sea, eso es la sensación de la creatividad, ¿no? Y Totalmente. de llevarlo a algo, ¿no? O sea, no puede ser más importante otra cosa que Totalmente. otra, ¿no? O sea, pues digo, nos vamos a ir por lo que tú sientes cuando logras algo que estás haciendo con tus manos, ¿no? Y eso para mí acerca totalmente un pan, así lo vamos a poner, y el proceso que lleva, que hay que cuidarlo, hay que esperarlo, que leve, ¿no? Que tenga los ingredientes, que se hornea al tiempo que es, en el horneado que es, y esta escultura llevó lo mismo, nomás que pues se tradujo en muchos años, ¿no? Pero Tratas es, de, como de transmitir el sentimiento de la frontera a través del pan. O tienes, no sé, algún tipo de pan que pudiéramos decir, ay, güey, este pan es fronterizo, o es de aquí de... fíjate que ahora había leído también eso ahí, te voy a decir que el regreso para mí a hacer pan tuvo que ver con que ya
había hecho el Monumento al Ser Fronterizo, que es una obra que costó casi, digamos, 2,5 millones de pesos de Wow. aquí mexicanos, ¿no? Para construir todo el espacio, todo lo que fue instalar, ¿no? Y digamos así como que me quedo en un momento donde no sé qué sería lo que yo haría como artista para superar esa obra, ¿no? Y tenía esa sensación, fíjate, o sea, por varios días pensé, ¿qué sería lo que yo voy a hacer? O sea, tengo que hacer otra escultura más grande o irme a otra ciudad o no sé. Entonces de repente te digo en esta cosa de divagar un poco Ujú, sobre el tema de la frontera y me acuerdo de que un amigo de la Ciudad de México me dio un dato acerca del trigo. Y el trigo pues viene con los españoles, ¿no? El trigo no es mexicano, entonces todo el proceso del trabajo acerca del trigo y las harinas es europeo. Es romano primero y luego ya italiano y francés y español y luego ya llega a México después de que ya ellos sabían cómo hacer el pan. Entonces así llega el pan a México, ya ellos traían toda la escuela y pues pensé qué más, este, para hablar de la migración y del movimiento y de la frontera, que volver al pan. O sea, porque el pan es lo que contiene en sí la migración. Entonces, haz de cuenta que vi al pan como una pieza de arte más que como un pan para vender. O vale. sea, entonces regreso a este tema del pan para volver a replantearme y a reaprender. Y precisamente ahorita, hablando también del tema del pan, por ejemplo, hago pan de masa madre, que es el pan de la base así como histórica de cómo hacer pan, ¿no? Sí. Y tengo una masa madre o una base sourdough que le llaman un, un poco que me pasaron, que tiene, ahorita serán como 10 años que la hicieron esa masa porque la puedes hacer. Ujú. Hay masas que pueden tener 100 años o más. Wow. Y, y pues de esa base, que es básicamente agua, harina y agua y harina, básicamente. Y Ujú, vas haciendo un fermento, ¿no? Yo no lo he hecho de cero. Esta masa que tengo, yo me la dieron ya tiene, o sea, ya funciona, ¿no? Puedo hacer pan con ella. Entonces, esto es algo de lo que yo integré después de la panadería de mis abuelos, ¿no? Que allá no hacíamos ese tipo de pan, porque si el pan que hacían mis abuelos era más para la colonia comercial y de venta diaria. Y este tipo de pan que pues tiene una base, pues digamos más, aparte más larga, o sea, hay que fermentar mucho ese pan, o sea, haces tu fermento de base y luego empiezas una masa, hay que dejarla fermentar un tiempo, voltearla y te puede llevar hasta 20 horas o más, o sea, hay que dejarla de un día para otro, ¿no? Así como que la puedes poner en el refri y esa es la manera original de hacer pan, ¿no? Bueno, se hacía en los lugares, a lo mejor no con refrigerador, ¿verdad? Pero pues a lo mejor está fresco y ahí puedes dejar la masa y volverla a darle una vueltita, una apretadita en un momento. ujú. Pero eso es algo de lo que yo incluí ahora en esta panadería y tomando en cuenta el tema de la migración, que te digo que para mí lo del pan ahora es como entre pensándolo como artísticamente, que es eso de ver en el pan la migración Claro. y otra es por la tradición familiar, ¿no? Que pues eso conlleva y nos acerca mucho tiempo atrás. Mi familia, pues ni cuenta, ya varios murieron. Mi abuelo, el que tenía la panadería esa original, ya murió hace ya unos años.
Él ni siquiera vio cómo podíamos hacer con pan con masa madre y se hubiera quedado así como que, ah, canijo, ¿a poco sí? Pues sin levadura, ¿no? O sea, sin azúcar, sin nada, o sea, todo lo que es convencionalmente que se tiene que usar. Nada más usas masa madre, agua y harina y haces un pan, ¿no? O sea, Fue un proceso muy interesante, ¿no? Me imagino. sí, cara, sí, 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 muy bonito. O sea, a mí me gusta mucho ese pan.